Amables televidentes, gracias por estar en la hora con Gregory. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo para el dominicano que tiene un familiar residente en España o en Europa. Allá se está sucediendo desde hace unos años una situación que preocupa verdaderamente eh, en la parte social. Vamos a hablar con Pedro Gago Clérigo, ciudadano español, que tiene aquí radicado ya más de 20 años y por supuesto es su madre patria y está conectado permanentemente con ese país. Vamos a hablar con Pedro Gago Clérigo, a quien le doy la bienvenida. Saludos, Sí, Pedro. no, encantado de hablar esta vez. Normalmente hemos venido aquí a hablar de cuestiones dominicanas y en este caso pues de cuestiones españolas. En mi lado de español, como me dice ya un amigo dominicano, español de España, que ya no hay muchos. Hay españoles, hay mucha gente con pasaporte, pero no son españoles de España, que representan lo que es la España que surgió tras la Guerra Civil Española, ¿no? Y que evidentemente, claro, tengo mi madre, mis hermanos, mi familia está allí y por fuerza pues tienes que darle seguimiento. Y aunque ciertamente no puedes saber bien lo que está pasando en España, en Europa en general, porque lo que pasa en España es un ejemplo, porque también fake news de todo tipo, noticias tergiversadas. Por ejemplo, YouTube, que yo le doy mucho seguimiento, tiene un riesgo, y es que YouTube te analiza y se da cuenta de las cosas que tú ves en YouTube y a la hora de verdad te enseña lo que tú quieres oír y después puede de cierta manera también parcializarte hacia un lado, ¿no? Bien. Pero bueno, tenemos una visión y la verdad es que yo estoy muy preocupado. Tan preocupado como que cada vez creo que, que ya no es España aquello. Yo estoy viendo cosas que ni se me hubieran imaginado hace unos años. Sí, sobre todo vamos a empezar a tocar aspectos específicos. Aparentemente hay ciertos privilegios o distorsiones con ciudadanos inmigrantes, que no, como tú bien dices, no solamente está ocurriendo en España, pero vamos a empezar con España. ¿Qué pasa, Pedro, con una situación que desde hace años se viene dando con el caso de los Ocupa? ¿Qué son los Ocupa y qué es lo que pasa con esto? No, todo viene ligado al fenómeno de inmigratorio, ¿no? Es decir, que España es un país puente entre Europa y África. Si la frontera del sur de Europa es España y hay 30 kilómetros, un estrecho marítimo, famoso estrecho de Gibraltar, y allí del otro lado está Marruecos e incluso una ciudad española que están en África. De tiempos atrás. Y que ha sido, no es que sea una colonia, porque esa ciudad era ciudad antes de que se fundara el reino de Marruecos, ¿no? Aunque Marruecos anda también reclamando su soberanía y cosas de ese tipo. Muchas veces para distraer sus problemas internos, ¿no? Entonces, pues, lo cierto es que la sociedad española ha cambiado muchísimo. Venía de una dictadura donde mucha gente yo creo que se sentía acomplejada. Y llegó la democracia y ahora pues nos esforzamos todos los españoles por ser más demócratas que nadie. Al principio cuando ibas por Europa, yo me recuerdo en mi época joven, me decían, bueno, yo llevo 10 años de democracia, no vais a venirnos aquí a dar lecciones a los franceses y a otros países que llevan más tiempo, ¿no? Pero ahora parece, y luego, no sé, ha habido una relajación. La verdad es que cada vez que voy a España suelo ir en agosto, y en diciembre, a pasar las Navidades, estoy viendo un país con el que cada vez me identifico menos. Los Ocupa. Bueno, el tema de los Ocupa, pues ligado a ese problema, bueno, el problema de las casas, de darle una casa a todo el mundo, aunque se ponga en la Constitución como un derecho, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda. Algunos lo entienden es que se la regalen. Y en España se ha llegado a eso. Entonces, la verdad es que el derecho de propiedad se está cuestionando mucho y el que se está cuestionando todo es la propiedad de un inmueble. Ha habido mucha gente que sus excesos de ganancias, en vez de malgastarlos, en vivir bien o en invertirlo en otras cosas, lo invirtió en propiedad inmobiliaria, porque en propiedad inmobiliaria, luego cuando ya eres mayor, te permite obtener una renta, te da una cierta seguridad, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, como hay un déficit de viviendas,
Ha habido una evolución cultural, social en España, donde mucha gente en España entiende que es normal que quien no tenga vivienda ocupe una que esté vacía. Y entonces se están dando unas situaciones terribles, unos dramas especiales, porque no es que ya al principio este fenómeno de ocupación afectaba más que nada pues al patrimonio inmobiliario que tienen los bancos embargados, o sociedades, o alguna empresa constructora que las dejó a unas casas a medio hacer y están ahí paradas y la gente se instalaba en ellas, ¿no? No, ahora ya no. Ahora tú puedes salir de vacaciones y regresas, en este caso a Santo Domingo, y encontrarte con que tu casa está ocupada. Y como esa gente entre en tu casa y permanezca allí por más de 72 horas, ya no la puedes echar. Pero es una barbaridad. Pero eso es para no creerlo. Sí, no. ¿Y qué justifica que una persona que no tiene nada que ver con un inmueble entre a ese apartamento, entre a esa casa, permanezca, como tú dices, más de 72 horas? Se entiende que la fuerza pública, inmediatamente llega el dueño, tiene que hacerlo. No, la policía aparece para defender al ocupa. ¿Pero en base a qué argumento? Pues eso, una interpretación de la ley de que, bueno, oye, los puedes desocupar, pero el propietario tiene que demostrar ya, en vía judicial, tiene que demostrar que no son, porque los tipos son muchas dicen, no, esto es que me lo alquilaron. Se cuentan cualquier historia. Y entonces, ante la presunción, se le aplica la presunción, que no se aplica en otra cosa que vamos a hablar ahora, pues te quedas en tu casa. Y eso ha pasado a gente, de ancianos que han ido al hospital por 2 o 3 meses y cuando han vuelto su casa está ocupada. ¿Y qué ha motivado que este fenómeno negativo haya aparecido, Pedro? No, sin lugar a duda yo creo que la sociedad española es una sociedad que tiene, no todos, pero una buena parte de ellos carece de valores ya. Están en el buenismo. ¿Qué es el buenismo? El buenismo es que, bueno, los pobres refugiados de gente que viene del norte de África o de África, que pobrecitos, que vengan aquí y tal, y puertas abiertas, welcome refugees, se puso ese eslogan en muchos países, ahora lo están lamentando. El caso de Suecia, el caso de Dinamarca, Noruega, Alemania, Francia. ¿Y las figuras Inglaterra e instituciones políticas qué actitud toman con esto? Bueno, pues como ahora mismo el pensamiento woke parece que es el mayoritario en Europa, pues no se toman medidas. Es decir, hoy en día, si tú empiezas a plantear cosas que te parecen, que aquí en República Dominicana parecen normales, allí te dirían que eres de extrema derecha o fascista. Pero es que la sensatez, Pedro, ante un hecho tan evidente, no se explica. Entonces, no hay voces que se opongan, voces con autoridad que se opongan a esto. Pero no son mayoritarias. En la sociedad española ahora mismo no hay una reforma legal para garantizarte el derecho de propiedad. El presidente del gobierno, ¿qué ha manifestado? No, ese vive de eso. ¿Cómo así? Sí, Pedro? piensa que eso le rinde, que la situación actual de dejar que España es el país de las maravillas, en este sentido, de cada vez más ayudas sociales, más todo tipo y tal, más gasto social, un expendio del gasto público que van ahora a una nueva reforma. Bueno, en España hay mucha gente que ya paga casi la mitad de lo que gana. Es decir, la mitad de lo que trabaja en el año es para el gobierno. Es decir, España está siguiendo una perspectiva que en poco de nada será como un régimen socialista donde tú trabajarás para el gobierno. No es que trabajes en una empresa pública, trabajas donde quieras, pero luego vía impuestos con unos sistemas muy eficaces de persecución por el Ministerio de Hacienda, pues terminas trabajando a la mitad. Yo me fui por eso de España, en parte, porque lo veía venir. Y a mí no me da la ¿Por gana. la situación tributaria? Sí, yo lo veía venir. No es equitativa, no se justifica. No, pagas demasiados impuestos. Es cierto. Bueno, a nadie le gusta pagar impuestos en principio. Es cierto que el retorno de servicios pero por lo menos en la forma que yo veo las cosas no es suficiente. Y ahora ya es que hay un despilfarro del gasto público tremendo. Es decir, ahí se habilitan millones para pendejadas de todo tipo. No es una apreciación política, no es un comentario político que estás haciendo. No, yo aquí he venido a hablar mi sentimiento personal. Creo que es un caso perdido. Vamos, yo no volvería a España para defender cosas, valores que aquí sí están en vigor. Ya lo doy, yo a España la doy por perdida ya. Yo pienso que llegará un día en que yo me sentiré en España un ser extraño. Porque es que además, ten en cuenta que España es uno de los países que menos índice de crecimiento de natalidad tiene.
Hay un envejecimiento amplio de la población. Claro, claro. Entonces, y esa población se está reponiendo en parte por inmigración que viene de los países africanos y árabes, y hay mucha entrada de ciudadanos árabes, sobre todo de unos países que sean del norte de África. ¿De forma Argelia. legal? ¿De forma legal? No. En España el que intenta conseguir una visa legal lo que hace es perder el tiempo y el dinero. Vamos, yo tengo la experiencia. Yo con mi segunda mujer en 3 ocasiones le rechazaron la visa. Si la hubiera montado en un avión, la hubiera dejado en Marruecos, que los dominicanos pueden ir, y vía tierra la hubiera plantado en la frontera española que hay en el norte de África, y hubiera pasado y de maravilla. Sin embargo, tratas de formalizarlo y es difícil. No, están desbordados. Yo creo que es que se quiso ser tan espléndido, tan humanitario, que cuando tú eres muy generoso ante las necesidades que hay en el mundo, se hace una cosa que se llama el efecto llamada. Y entonces la gente va porque dice, es que son maravillas. Es decir, ahora mismo yo estoy convencido, hay un tipo de migración que son los menores de edad. Es decir, España están haciendo muchachos de 14, 15, 16 años. Dicen ellos. Los denominados MENA. Los menores no acompañados. Explica eso, Pedro, porque hay personas que no conocen en qué consiste esa peculiaridad. No, se trata de muchachos, su mayor parte de países del norte de África, de procedencia argelina y marroquí, que una vez que cruzan la frontera, el gobierno español se hace cargo de ellos, pero... Los adopta. Los adopta, pero para que te hagas una idea, un MENA le puede costar, cada MENA de esos al año, le puede costar al Estado español más de 1 millón de pesos. Porque les dan casa, les dan comida, les dan de todo, y cuando cumplen 18 años les dan una paguita para que se integren en los próximos años. Y ya se está dando el caso, y se crean unos centros de acogida para ellos, y entonces se está dando el caso, estaba viendo en una localidad del País Vasco, donde los que son mayores de 18 años, claro, los echan, porque ya no están bajo el régimen de los menores. Y han cogido, y había una casa enfrente, una buena casa, era una zona ciertamente pudiente, y la han ocupado. Entonces han ido del centro de Mena a vivir enfrente. Y tienen sus ayudas, su respaldo y unas políticas sociales que se están quejando, en cierta manera, que muchos españoles no tienen ese tipo de ayuda social. Pero eso es muy delicado porque me imagino que habrán sucedido hechos que personas que miran su casa ocupada, en España, de una u otra manera tratan de recuperarla. En España parece ser, o dan a entender, porque también sabes que dentro también de estas nuevas formas no se puede llamar a las cosas por su nombre. Es decir, en España, por ejemplo, cuando alguien delinque, una de las cosas que se guarda es la procedencia o el origen de esa persona. No saben, dicen, fulano mató a otra persona. Entonces, si tú vas a las estadísticas, parece que los españoles nos hemos vuelto de buenas a primeras más violentos. No indican la procedencia de esa persona. No, pero cuando vas a las cárceles resulta que la mayor parte de los presos que hay en las cárceles españolas son extranjeros. Y además en una proporción muy fuerte a lo que representan dentro del conjunto de la población española. ¿Y la prensa de peso qué hace con eso? La prensa de peso, en España hay un proceso está viviendo de las ayudas públicas. ¿Por parte del gobierno? Sí, aquí hay un periódico que tiene mucha acogida, el famoso El País, y yo lo digo claramente. Mi opinión es que es el vocero del gobierno. ¿Y cómo se llama El País? El País es el panfleto del gobierno. Es el boletín oficial del gobierno, el panfleto. Sí, yo por eso doy a los televidentes que nos están viendo, señores, cuando lean El País, no se crean lo que diga. Además tú ves, evidentemente también hay periódicos que son contrarios al gobierno, ¿no? No digo que era decir, pero vamos. A mí me choca aquí cuando hablan con El País como si fuera el New York Times. No, mentira. Está parcializado. ¿Parcializado? No, es pro gobierno, no es que va a ser parcializado. Oh. Esa es mi opinión. ¿A cambio de algo? En España el gobierno está ayudando mucho a los medios de comunicación pública. Pública. De comunicación social, perdón. La televisión española es un despilfarro de dinero impresionante. Impresionante. Entonces, ¿con qué interés tú pagas impuestos? Para que se funda el dinero en cualquier cosa. Que ahora lo vamos a ver aquí en nuestro país, ¿no? Cuando empiecen con la reforma fiscal. Parece que esta semana va a salir. Vamos a ver por dónde viene. Pero ya la ciudadanía, ¿sabes? Que ahora hay mayor acceso a la información y todo el mundo se entera. Entonces, una de las cosas, si tú quieres que la gente pague impuestos, demuéstrales que lo vas a emplear bien. Si no, vas a tener problemas.
Están previstos ustedes, o sea, en España, crecer un 2.5% este año. España ahora mismo crecerá lo que está creciendo, porque fue de los países que más cayó cuando el COVID y todavía no se ha recuperado. Últimamente está creciendo, pero es una falacia. España en renta está ya por detrás de los países del este. Hay países del este que han adelantado en España en renta per cápita. Y con mejor futuro. Y España es que lleva un futuro de marcha atrás. Pero es que lo más curioso es la forma de pensar de los actores españoles. Yo no los entiendo. Hay una situación que quizás de una u otra manera hay que mencionarla. El tránsito, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades, por ejemplo, pongamos a Madrid, Sí. es una situación muy difícil el tránsito allá. Bueno, es que el tránsito es difícil en cualquier lado, no solo en Santo Domingo. Pero te voy a decir una cosa, incluso esto lo vi yo hace tiempo, leí un informe de que en el cuestión de tráfico hay veces que hay que darlo ya por imposible. Porque aunque tú hagas mejores infraestructuras, temporalmente mejoras el tráfico, pero se produce un efecto, digamos, compensación. En cuanto la gente se da cuenta que utilizando el vehículo y tal, aumenta. Y al cabo de un tiempo se ha vuelto otra vez a colapsar el tránsito. Es decir, tú puedes construir, bueno, aquí, yo me acuerdo en los años 2000 o antes del 2000, la carretera de Santo Domingo a Santiago. Era una carretera tortuosa. Ha habido unos años que ha estado muy bien, cuando se hizo la autovía, a finales en los años 2000, ¿no? Y tal. ¿Cómo está ahora ya la carretera de Santiago a Santiago? En muchas horas parece que vas por una calle urbana. Sí, porque mientras más facilidad tenemos, más vehículos compramos. Claro. Y la colectivización del tránsito parece ser que no es plan, por ejemplo, en nuestro país. Es que fíjate lo que son las cosas. Esto le sirva a la gente para que reflexione. Mejorar las infraestructuras hace un efecto llamada también. Incentiva, ahora se me ha olvidado el nombre, los americanos utilizan un término que no me viene a la cabeza, pero es cierto, lo han comprobado, por eso ya han dejado de construir grandes autopistas y tal, porque se han dado cuenta que sí, momentáneamente, 2, 3, 4, 5 años, pero con el tiempo, cuanta más facilidad haya para viajar como de un vehículo, más se va a generar. Puedes hacer las infraestructuras que tú quieras. Hombre, es cierto que nuestro país todavía no está en un nivel de infraestructuras que pudiéramos decir mínimo, ¿no? Porque aquí hay problemas no solo en las horas pico, sino también en determinadas carreteras peligrosas, mal trazadas, con un pavimento en mal estado de conservación, en fin, los famosos policías acostados y cosas de ese tipo que generan también incomodidades, ¿no? Pero sí es cierto que eso ya se ha estudiado, que tú puedes... Quizás no la solución es el transporte público y es simplemente hacer difícil el que la gente pueda parquear. En el caso del dominicano que emigra a España, lo hace normalmente de manera legal. Sí, porque es que aquí, ¿quién se atreve a nadar desde Punta Cana a España? En cambio ya, por ejemplo, ahora mismo en Marruecos ya hay gente que se han dado cuenta que con una buena preparación y aprendiendo bien a nadar, nadando 2, 3 kilómetros entras en España por el mar. ¿Y los controles? ¿Pero y para qué? Si es que es imposible. Es que cuando hay el efecto que hay ahora mismo, tan fuerte, de que, y además que es un efecto llamada, no solo porque te tratan mejor que lo que te están tratando en tu gobierno, en tu país, sino que incluso los que han llegado y lo han visto, llaman por teléfono, oye, mira, pero ven para acá, esto es maravilla. Oye, llegué, me crucé, me montaron, me dieron una manta, me pusieron, ahora estoy aquí en un hotel disfrutando. Que, oye, que llegan a ocupar, se llegan a alquilar hoteles enteros de 5 estrellas para alojar a estos inmigrantes, en tanto y cuanto se les da, ahora les ha dado al gobierno español por distribuirlos por toda España. Entonces ya se están dando problemas. Claro, normalmente el inmigrante pues se establece en los cascos urbanos. Ahora ya están dándose problemas también hasta en los pueblos. Y luego es que hay otro problema, claro, que es que todavía una inmigración de América para España es una cosa cultural parecida, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, la cultura de esta parte de nuestra región tiene su origen español. Claro. Pero ¿y qué relación tiene con un español un musulmán? Que además está demostrando que son un tipo de migrantes que no van a un país
y sí quieren seguir viviendo como se vive en su país. Yo soy emigrante, yo llegué aquí hace 23 años, pero por Dios, yo me adapté a lo que hacen los dominicanos. De vez en cuando se me puede escapar algo, ¿no? Pero procuro ver cómo no ser discordante, no imponer mis costumbres. En mi casa puedo hacer lo que yo quiera, pero a la calle... E incluso cuando participo, y tengo la nacionalidad por naturalización, cuando participo en discusiones, yo sé que hay temas que como dominicano naturalizado me debo de abstener. No sé para quién decirle a un dominicano cómo deben actuar o cómo deben diseñar este país de cara al futuro. El otro día viendo la televisión veo a una china, emigrante de China, que era militante de un partido separatista español. Yo me quedo de pie y digo, pero bueno, oye, es que te digo la verdad que yo digo, es que hay gente que no tiene vergüenza. Oye, una persona que puede haber llegado hace 5 o 7 años a España y ya está trabajando para destrozar España, para partirla con los movimientos separatistas. Que por cierto van de capa caída, pero no porque haya españoles que sean menos separatistas, no es que está llegando inmigrantes y a un inmigrante que más le da. ¿Qué más le da la problemática nacionalista del País Vasco, de Cataluña? Que por cierto, en Cataluña, fíjate cómo es que España en los últimos años es disparate tras disparate. Yo cuando veo aquí hablar a los dominicanos y España y tal, yo que conozco y que he vivido y que vengo allí y que participé en la construcción de la España moderna, y veo ese desconocimiento de... mira, los nacionalistas catalanes, en Cataluña, digamos que el 50% de la población está a favor de opciones separatistas o nacionalistas, y el otro 50% no, porque son emigrantes de España, de otras partes de España que emigraron sus padres en los años 60. Entonces, quien no nació en Cataluña no le puede decir que su padre era andaluz o era de otra región española, sino es catalán. Vamos, catalán, ¿no? Del territorio donde han nacido. No te van a venir. Bueno, pues, y claro, esa gente habla, qué vergüenza, castellano. En España no se habla español, en España se habla castellano. Es que de verdad que hay tanta ridiculez. Pero bueno, y entonces, ¿sabes lo que pensaron los nacionalistas? No, pues vamos a traer árabes. Les enseñamos catalán y ahora se están dando cuenta que no, que los árabes lo que quieren ahora es que en Cataluña se hable el árabe. Oh. Y se practique la religión musulmana, tienen sus mezquitas y todo. Entonces ahora se han buscado otro problema nuevo. Tenían el problema, digamos, de esa animadversión que tienen contra lo español, y ahora se están encontrando que tienen otro... De por sí, las más importantes células terroristas que han surgido en los últimos años en España están radicadas en Cataluña. Qué situación. Pedro, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos escuchándote sobre situaciones pintorescas y peligrosas, de acuerdo, para la cultura, para la vivencia de España, como lo indicas, que últimamente se están dando allá. Y nos extendemos un poco territorialmente. Para que converses y nos hables de algunos países de Europa que tienen situaciones parecidas. No, peor. Peor. Pedro Gago, clérigo, con nosotros. En breve retornamos.